¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Hoy un nuevo café con Malvinas, pero distinto. Un café con Malvinas muy distinto a lo que estamos acostumbrados porque nos encontramos en la municipalidad de Esteban Echeverría, acá donde soy oriundo de Echeverría y donde tenemos un gran amigo que no podía faltar a este video porque realmente no solamente los veteranos de guerra tienen historia con respecto a Malvinas, sino que todos los argentinos tenemos ahí un compromiso, sí o sí, con la sociedad, con Malvinas y con todo esto que tanto vivimos luchando los veteranos de guerra por mantener viva la causa. Más allá de José Cruz, y hoy nos faltó Jessica, viene de lejos y con la lluvia aparentemente no ha podido llegar, así que bueno, tenemos un invitado especial que ya lo hemos promocionado, que es mi amigo Miguel Ángel Urchipía. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, alegre, contento. Primero buen día, por supuesto. Y después de poder participar y colaborar con vos y con el amigo, para mí es un privilegio. Bueno, realmente yo te agradezco la oportunidad que me das, porque sé, más allá que estás cumpliendo una función pública, venimos hoy a hablar un poco y a ver si en algún momentito van a tener un cafecito. Calculo que sí. Así que, no, venimos a hablar un poco y a recordar viejos tiempos, porque yo creo que has tenido una experiencia como ciudadano allá por 1982, donde lógicamente no la conozco y es muy poquito. Sí conozco tu actividad y tu actitud para con la causa ya hace algunos años, pero no en aquella época, ya que yo estaba ya en las islas y vos seguramente haciendo muchas cosas acá. Claro, nosotros, no te olvides, yo soy odontólogo, Sí. Trabajaba en mi profesión, estaba trabajando en ese momento en el Hospital Santa Marina. Había trabajado antes en la Unidad Sanitaria 2 y estábamos en el proyecto político porque evidentemente se estaba gestionando un cambio, todavía no concretado porque todavía el amigo Galtieri no había tomado la determinación, pero sí se estaba gestando de alguna manera. Ya estábamos... Pero había una movida muy áspera, ¿no? En ese momento, porque claro, estaba en poder de la dictadura. Sí, sí. Y ya no sabe. Mira, yo tengo una anécdota, quizá te interese. Sí. En esa época, yo estaba en Renovación y Cambio, era el movimiento que apoyaba a Alfonsín. No habíamos ido todavía a la interna con la gente de Línea Nacional. Y bueno, hicimos una reunión en Cañuelas. Y fuimos parte de la gente de Monte Grande, fuimos hasta Cañuelas a acompañar a los compañeros de la Unión Cívica Radical de Cañuelas. Bueno, y llegó Alfonsín, llegó en tren, con su perramo, su ponchito y su diario bajo el brazo. Esa fue la primera vez que estuve cerca de Alfonsín, de charlar de temas así, de políticos, ¿no? Que verdaderamente me impactó. Y bueno, y después se siguió toda la campaña y la próxima vez que ella vino a Cañuelas había 5.000 personas esperándolo. O sea, ese fue la trayectoria de Alfonsín después del 1.000.000 de personas en Plaza de Mayo. Vos sabés que a nosotros siempre nos ha hecho al mundo de los veteranos, ¿no? En realidad nos han hecho ruido un montón de cosas que han pasado políticamente en esa época. Por ejemplo, a veces nos nombramos en alguna universidad o en algún lugar donde la universidad de psicología y demás, las actitudes que han tenido nuestros políticos y nuestros historiadores antes de Malvinas y posterior a Malvinas. Entre ellos está Sábato Menem, podemos nombrar a todos, pero bueno, ahora vos justamente nos nombraste a Raúl Alfonsín. Y nos hace ese pequeño ruido porque él dice algo antes, cuando estaba, cuando no era presidente, donde adhiere totalmente a la voluntad popular, la voluntad del pueblo, lógicamente por la recuperación de Malvinas. Pero luego, siendo presidente, él revierte esa situación. A nosotros siempre nos ha hecho un poco ruido eso. Sí. Pero bueno,
son cosas que Pero no son pasaron. consecuencias quizá de un armado a nivel mundial, no solamente a nivel local, son condicionamientos. Sí. Bueno, los argentinos estamos acostumbrados que políticamente para una campaña... Mira, yo leí bastante sobre Malvinas y todo lo que fue ese prolegómeno, digamos así, desde el barco, de los navíos, hasta llegar al enfrentamiento. Uno que lee un poquito, sin ser especialista en eso, se daba cuenta de que todas las gestiones, las entrevistas, eran nada más que dilatorias como para darle tiempo a que se armara ese ataque que se hiciese y llegaran a Malvinas y las atacaran, ¿no? Y me imagino que vos en el hospital tendrías, más allá de la atención que le hacías al público porque iba con un dolor de muela, por decirlo entre comillas, ¿viste lo que pasó hoy a la mañana? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están los muchachos? La información constante de todos los días, ¿no? La preocupación además. ¿Cuál fue la emoción ese 2 de abril desde la parte emotiva, ¿no? Al menos a mí siempre me interesa, porque todo hecho tiene una connotación, una necesidad, un protocolo a seguir, pero como seres humanos creo que lo que nos termina de unir es la emoción interna, ¿no? Es decir, ya sea un cumpleaños, un nacimiento, un casamiento, siempre hay una emoción. ¿Cuál fue su emoción? Mira, evidentemente era algo inesperado, o sea, el pueblo no estaba preparado quizá para esta noticia, y fue muy impactante. Yo tuve y tengo, para mí sigo teniendo un gran amigo, se llama Adolfo Carballo, que es el Carballo, primo, del Carballo, perteneciente a Fortaleza. Un tipo que había viajado mucho, estuvo por Europa, ¿viste? De hecho, tuve la oportunidad de conocerlo porque vinieron un día a almorzar al centro cuando yo era presidente del Centro de Veteranos. Y vos sabés que, claro, él tenía una visión distinta y real de lo que iba a suceder, ¿no? Y lo que después sucedió. En cambio, yo, quería contagiarle mi emoción, mi alegría, mi satisfacción. Y él tenía siempre esa restricción a su comentario, a las cosas que me decía. La verdad, con toda inteligencia, porque evidentemente después se fueron dando los hechos como él me decía. Y a mí me daba bronca, decía, pero ¿cómo no puede ser, viste, que este espíritu triunfalista que tenemos nosotros, y cómo vos me venís a decir? Pero me dice, yo me vivo la realidad. Yo conozco lo que es Inglaterra, viví en Inglaterra, estuve en Inglaterra. Y ellos no van a perder algo porque sí. Porque es una imagen ante el mundo que pierden, ¿entendés? No puede ser que un pueblito sudamericano le venga a robar a ellos una propiedad. No, aparte con los años de cultura que tienen y con la experiencia en todo, ellos vienen acá por los recursos. Lo lindo de esto que ustedes están manifestando es un poco lo que es nuestro objetivo, ¿no? Es decir, Malvinas que nos una, pero que nos una desde el conocimiento, porque todos debemos crecer, y que esta pérdida, que fue la derrota en el campo de batalla, porque es tal cual, ¿no? Es decir, hoy uno se da cuenta que un inglés jamás va a rechazar una ofensa, a diferencia que en aquellos momentos a toda la población se le decía no van a venir, no van a venir, ¿no? Y hay una instancia que como integrantes del Grupo Malvinas Educación y Valores estamos queriendo que nuestras nuevas generaciones se fortalezcan a través de su experiencia, de los que quedaron acá, de los que nos tocó ir, pero fundamentalmente hay un grado de inocencia que está generado o en el hogar o en las instituciones educativas, porque esta alegría estaba construida por lo que nuestros maestros nos dijeron, fueron, serán, y que nos estábamos preparando y nos habíamos preparado toda una vida para recibir las islas. Entonces cuando se recuperaron las islas, ahí surge esta emoción que me está transmitiendo en cuanto a... es una alegría plena, más allá de las consecuencias de un analítico que ve lo real. ¿No? Pero la realidad era esa, la alegría de tenerlo. Después vienen un montón de situaciones que se van desarrollando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a lo que uno ya empezaba a vivir con respecto a la familia de los soldados, ¿no?
ya teníamos acercamientos, conocimientos, porque evidentemente muchachos ustedes no saben la angustia que vivieron sus familias acá. Eso es lo importante, quizá, lo que marcó mucho a la sociedad. Y una época donde la tecnología no ayudaba nada porque la nada. comunicación era muy... Era de vecino a vecino. Sí. Las informaciones por radios, eran muy parcializadas. Sí, aparte no se podía decir la verdad porque si no, no, estaban enterando para de nada, lo que sucedía. para nada, estaba el comentario nada más, ¿entendés, Jorge? Y bueno, a través de esos comentarios, el que tenía más oportunidad, yo que atendía a tanta gente, venían parientes de algunos de los muchachos que estaban en Malvinas. Pero bueno, fue una realidad que se vivió. Y la realidad, tienen un fin, y el fin era ideal, porque era recuperar lo nuestro, de alguna manera. Después nos dimos cuenta que quizá los métodos fueron equivocados, las reacciones también, y las conveniencias también, ¿no? Acá, lo que a mí más me dolió de toda esa situación es el regreso. El regreso fue duro. Para ustedes fue duro, y nosotros... Y para ustedes también, ¿no? Nosotros también lo sentimos. Porque en realidad, por eso digo, ¿no? Estamos transitando a 41 años de esos acontecimientos y con todo lo que de alguna manera todos, en distinta manera, estamos viviendo, nuestra mejor etapa. ¿Por qué digo nuestra mejor etapa como individuo? Porque a través de justamente lo que es la derrota en cualquier ámbito, es donde uno crece. Va a crecer en cuanto a que pueda reflexionar y analizar esos hechos para que no vuelvan a repetirse y fundamentalmente para que uno pueda tener más herramientas para volver a enfrentar otras situaciones diferentes, ojalá nunca más una guerra, pero que no quita que día a día estamos enfrentando adversidades. Seguro. ¿Sí? Y ya te lo demuestra el mundo, con Ucrania, que Israel y todo lo demás. Hoy estamos bien, mañana despertamos de una manera distinta. Te explico, hay un montón de guerras que desconocemos. La vez Total. pasada, cuando se pasa la información, bueno, había la cantidad de frentes de batalla, no tenían ni idea, sacando lo que podía ser Ucrania, Israel no tenía ni idea que se estaba peleando en África de alguna manera, también por la liberación de tantos pueblos. Pero la realidad de todo esto es que con mucho gusto uno ve que la causa crece. ¿Entendés? Bueno, o sea, hemos hecho todo lo posible, Jorge también. Uno de los objetivos de hacer este programa, no somos profesionales del tema ni nada, es justamente a través del tiempo, subiendo todo este contenido a la nube y demás, que a través de los años no se pierda esto, no se pierda la verdadera historia. Antiguamente, en 1982, no teníamos la tecnología como para decir, estamos transmitiendo la historia. Hoy podemos decir, los que fuimos parte de esa historia, quién sabe en el tiempo, la verdad de lo que realmente se sintió, de lo que es una causa, de que no se pierda a través de los libros o a través de los historiadores que, de acuerdo a la ideología política que tienen, es como te la presentan. Exactamente. Pero hoy tenés los medios, Jorge, claro, que antes no tenías. Sí. Y los medios son todos estos. sí. ¿Entendés? Hasta este famoso telefonito que tenemos nosotros acá. Un genio claro, ¿no? no, se siente, cuando yo los veo a mis nietos con esos aparatos así, bueno, no son de mi agrado, pero tienen información, pero al instante. Nosotros creemos que esto hoy, a lo mejor la gente lo mira o no lo mira, no importa, pero quién sabe dentro de 20 años, 50 años, esto sea un mensaje para los que vienen de lo que nos ha sucedido, de la verdad de lo que nos sucedió y de lo que seguimos luchando para recuperar lo que es nuestro. Exacto. Porque acá, si bien sabemos que es por el tema de los recursos y demás, pero ya tendríamos que entrar a tocar política internacional y... Pero Jorge, nosotros en el municipio, Sí, sin recursos, porque no teníamos recursos, instalamos la causa de Malvinas. sí, claro. Porque bueno, no te olvides que hicimos lo que yo te comenté en esa oportunidad, que te dije, mirá Jorge, yo quiero llegar a las escuelas Sí. para que ustedes transmitan en forma No directa. olvidar nunca, en 24 horas me diste la solución. Pero la realidad fue que el orgullo que yo tengo hoy, de ver el crecimiento de verlos a ustedes de esta manera, en la proyección que tienen,
y de la forma que ya dan las charlas, que me encantan la forma en que dan las charlas, cómo han evolucionado, Jorge. ¿Entendés? Y, muchachos, siempre en todo trayecto van a encontrar piedras. Ustedes superaron todas. Sí. Hoy realmente para mí, que sabemos cómo empezamos, Jorge, con esos días de Malvinas en la plaza, sí, ¿entendés? Para mí es un orgullo realmente. Primero de ustedes dos, eso. Aparte, pero sin el apoyo tuyo principalmente, ¿no? Bueno, después se sumó todo el municipio, pero principalmente era algo personal tuyo. Sí. Yo creo que era algo que vos tenías incorporado y de alguna manera lo tenías que en algún momento volcar y demostrar qué era lo que sentías realmente. Porque, a ver, de una proyección, de decir, bueno, vamos a armar una carpita, 2 días, dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos más? Y ya marcamos una fecha que fue del 28, y el 28 de marzo, que muchos dicen, ¿por qué el 28 de marzo hicieron la carpa? Porque el 28 de marzo es cuando ¿cómo se llama? Ay, me trabó. Cuando Marcelo Acento estaba en el Santísima Trinidad, ahí está. Cuando en Santísima Trinidad reúnen a todo el personal en la cubierta del barco para decirle y darle las órdenes de lo que iba a suceder, o sea, de lo que... ¿Cuál era su objetivo? El 28 de marzo sale la Operación Rosario, despega, y el 2 de abril es cuando recuperamos Malvinas. Entonces, tiene una marca histórica el 28 de marzo. ¿Por qué al 2 de abril? Porque el 2 de abril habíamos recuperado Malvinas y estábamos eufóricos. Después del 2 de abril empezaron las tensiones y demás, pero el 2 de abril todavía estábamos contentos, estábamos eufóricos, habíamos recuperado Malvinas. Bueno, por la euforia y nos habíamos preparado toda una vida para muchos han criticado la Semana de Malvinas porque decían, ¿cómo puede ser que estén de joda con conjuntos? Y claro, pero si a ver, flaco, el 28 de marzo, el 29 de marzo de marzo no sabíamos nada, el 1 de abril nos enteramos que el 2 de abril nos enteramos que a la mañana habíamos recuperado Malvinas, estábamos todos eufóricos, la bandera argentina volvía a flamear en las Islas Malvinas. ¿Cómo no va a estar contento? ¿Por qué no va? Ahora, a las 0 horas del 2 de abril, cuando estábamos todos respetuosos cantando el himno. Entonces, esas son cosas que van marcando y por qué la Semana de Malvinas siempre ocurre del 28 de marzo al 2 de abril. Y en ese lapso, Miki acá en Esteban Echevarría tuvo el 90%. Porque apoyó ese 10% que era una idea vaga de hacer una carpa de museo, temática. Y bueno, se transformó que año a año fue siguiendo. Y te voy a explicar por qué, porque vos dijiste a lo mejor que hubo un detalle que quedó grabado en mí. Y sí, es cierto. Yo iba a la facultad, tomaba el SUTE, y en una de las estaciones del SUTE sube un muchacho que estaba con su uniforme puesto, con sus medallas puestas, y estaba pidiendo limosna con estampitas. Te lo juro, Jorge, mira, me emociona ahora. Me impactó tanto ver la visión de este muchacho que tenía que vender estampitas para sobrevivir, que había estado defendiéndonos a nosotros en Malvinas y que nosotros lo mirábamos con indiferencia. Yo no tenía mucha plata porque, viste, estudiante y viajando. Pero le digo, bueno, yo colaboro, voy a colaborar, a veces era mi almuerzo, porque realmente, viste, me impactó la imagen de ese soldado. No sé si sería, viste, real o no real, pero la verdad que yo lo sentí como ese real. Fue el regreso. Sí. Y ese fue el regreso. ¿Y por qué crees vos que la sociedad... porque perdieron. Y se sentía avergonzada la sociedad. Sí, te puedo asegurar que sí. No se conseguía trabajo. El comentario, porque generalmente uno, viste, seguía por el comentario de la gente, lo que te dicen. Y los tipos lo miraban como desprecio, viste, como estos tipos encima vienen a maquiar, perdieron la guerra y vienen ahora. No conocían, Jorge, lo que realmente había. ¿Cómo crees que fue cambiando? Disculpame, ¿cómo crees que fue cambiando esa mentalidad? Porque hoy estamos a 41 años y el pueblo, vos decís Malvinas y guarda como lo decís porque están a la yugular. Con conocimiento, Jorge. Empezaron a liberarse las opiniones, empezaron a liberarse los libros que escribieron la trayectoria y la historia, empezamos a escuchar a los veteranos que venían a contarnos cosas, y así fue creciendo.
Esto fue un arbolito, Jorge, que se plantó la semilla y tuvimos que esperar ahora los frutos. Nos llevó 40 años. Pero hoy la causa de Malvinas, vos fijate cómo está denostada. Con una candidata que dice, pero ¿para qué las queremos? Regalémosla. Yo, Jorge, me indignó. Me indignó porque realmente regalémosla. Le estamos regalando la muerte de nuestros soldados, porque no solamente son los que murieron en la batalla, Jorge, los que murieron después. Sí. ¿Vos no crees que fue una frase de campaña? No. Para nada. Es una frase de sentimiento. Regalada. ¿Entendés? Sí. Regalada significa, y bueno, si no sabemos qué vamos a hacer con eso, dáselas a los ingleses. Como la reivindicación de Margaret Thatcher. ¿Entendés? Yo no la puedo reivindicar desde ningún punto de vista, Jorge. ¿Cómo voy a decir es mi ídolo, Margaret Thatcher? Pero, por favor, fue la que dijo, muchachos, tiren los torpedos. ¿Entendés? Entonces hay sentimiento, que vos te das cuenta. O sea, yo pienso que un poco con esas palabras se analiza un poco el personaje, ¿no? Sí, está bien, son personajes, tienen que hacer campaña, como vos decís y todo. No, pero hay cosas que son intocables, Jorge. Hay que tener un respeto, fundamentalmente, como habláramos nosotros mal de San Martín, o que a mí me importara 3 pepinos que se murieron 2.000, 3.500 soldados cuando hicieron la campaña, no, para. Sí, hay límites que son por lo menos no lo explayes o si pensás de esa manera o mantenerte al margen pero sobre seguro, ese tema. Pero seguro, más sabiendo que... además otra cosa, por respeto a todos ustedes, a la familia de ustedes, a todos la gente que queremos que las Malvinas vuelvan a la Argentina, ¿no? Porque, a ver, más allá de los veteranos de guerra que tenemos muchos compañeros que se han suicidado, inclusive tenemos más de 450 suicidios posterior a Malvinas. Mucho más allá. Los primeros años nada más, por el abandono del Estado. Sí. Poco se habla de las madres, poco se habla de las familias, del sufrimiento que han tenido. Yo recuerdo a mi vieja, recuerdo a mi abuela. Mi abuela era de nacionalidad francesa, había venido muy chiquita acá, sin embargo estaba criado con un sentimiento más frío y demás. ¿De guerra? ¿Tuvieron en la guerra? Claro, tuvieron en la guerra. Mi abuelo dinamarqués había venido también de la Segunda Guerra, oficial del ejército dinamarqués. Y sin embargo, cuando yo volví, veía en sus ojos el sufrimiento que había tenido porque su nieto mayor había estado en la guerra, como que ya había entendido lo que era, porque lógicamente ha vivido esa etapa. Entonces, vos decís, ¿y por qué no se habla? Solamente hablamos de lo que creemos que podemos brindar como víctima al resto de la sociedad. Y no tocamos un poco lo que sufrieron nuestra familia, nuestros vecinos. A ver, hubo vecinos que se le ha muerto el vecinito que estaba en la guerra. Sí. Vos sabés que una vez en una de las charlas que hicimos ahí en la Semana de Malvinas, yo di más o menos un panorama de lo que era la situación de las madres, comparativo con lo que yo sentía cuando mis hijos adolescentes iban a bailar. Yo hasta que no llegaban no me dormía, estaba con un ojo abierto, ¿viste? Escuchando de que abriesen la puerta y entrara, entonces yo me quedaba tranquilo. Me imagino la situación de esas madres, Jorge, que no tenían información, no tenían noticias de qué estaban viviendo ustedes, la angustia de lo que se escuchaba exclusivamente, y soportar también el peso de tener una familia y demostrarle a esa familia la entereza que tenía esa madre de seguir llevando adelante lo que era eso, ¿entendés? O sea, la angustia, yo le decía, ¿cuántas veces han llorado escondidas para no transmitir ese sentimiento a los hijos más chicos? No, la guerra es eso, Jorge. O sea, yo sufro por Ucrania, yo sufro por Israel, yo sufro por Hamas, sufro por la muerte. O sea, yo cuando veo, mira, una pavada quizás, pues bueno, ahora ya los años ya se piensa de otra manera. Cuando viene un dron y cae sobre un tanque, que te pasan por televisión y todo lo demás y explota el tanque, yo pienso en la gente que está dentro del tanque, Jorge. ¿Entendés? O sea,
había seres humanos. Seguro. Había tipos que habían sido mandados a manejar eso y a matar. Y sin embargo, encuentran la muerte ante algo novedoso, como sabemos ahora lo que es la lucha de drones y todo lo demás, inesperado. No sé si vos viste la de los tanques esos en Rusia ahora. Jorge. Entonces, viste, el sentimiento está, porque estamos matando seres humanos. ¿Por qué? Por una necesidad económica. No existe más eso en el mundo, Jorge. O sea, siguen las potencias demostrando que son potencias. Sí. Rusia no pudo. Fíjate, lo que puede llegar a ser ante un pueblo, la situación de haber vivido una circunstancia muy especial, que es defender lo mío. ¿Por qué? Por intereses, por circunstancias, por compromiso. Andá a saber por qué. Pero ¿cuánta gente ya murió por eso? Sí. Vale la pena. Te digo, realmente, haber destruido ciudades, pues esas ciudades que vos destruís y las vemos, ¿quién las reconstruye? No, seguro. ¿Cómo recuperamos Malvinas, Miki? Como los chinos. ¿Cómo? Muy sencillo. Mira, hay un libro que se llama Las 23 estrategias chinas. Y es, la verdad que te lo recomiendo, se los recomiendo, es seccional. Te cuento una de las anécdotas que podía ser. Dice, cuando tú tienes una disputa con un enemigo, lo que debes hacer es cruzar del otro lado del río, subir a la montaña más alta y de ahí observar cómo se mueven las tropas de ese enemigo. Y te será mucho más fácil después dominarlo. ¿Qué significa? Esto lo llevamos a la realidad. Cuando nosotros tenemos una discusión acá, ¿viste? Sí. Que no se llega a ningún fin, Sí. lo que tenés que hacer es retirarte un poco, enfriar un poco la mente, reflexionar y de esa manera después va a ser más fácil a lo mejor convencerlo a la otra persona. Y con los chinos te digo, muy sencillo, ellos hacen una política de penetración, como habíamos hablado un poco, empiezan a llevar gente, Jorge. Nosotros si empezamos a llevar argentinos a las Malvinas, dentro de 40 años, 50 años, va a haber tantos argentinos en las Malvinas que bueno, aunque haya... Tenemos 18, hay que llevar un montón más. 18 Malvinas. 18 argentinos viviendo en Malvinas. Y bueno, vamos a tratar de llevar Sí, 18.000. entre todas las... Pero si nosotros hubiéramos hecho esto Sí, antes de la guerra de Malvinas, Malvinas sería Argentina. sí, claro. Que en la plena seguridad, Jorge. Claro. Porque se casaban el panadero, el agricultor, el que cuidaba las ovejas. Los ingleses, por supuesto, como todo buen inglés, iba a dirigir, pero los argentinos iban a trabajar, iban a tener hijos argentinos, naciendo en Malvinas. Eso mismo están haciendo los chilenos, eso mismo están haciendo los uruguayos. Bueno, que no es distinto a poblar cualquier ámbito, ¿no? Es decir, o sea, vimos que Capital está sobrepoblada, es decir, si tenemos tantos espacios todavía para que nuestros jóvenes no se vayan del lugar original, pero hay que generar ese espacio, esas actividades que te signifique realmente tengo ganas de quedarme. Nosotros lo hemos comprobado, vamos a las escuelas y le decimos, ¿quién querría ir a vivir a Malvinas? Nadie. 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 ¿Por qué? Porque Bueno, pero también se ha creado un monstruo de lo que es el clima. Claro, por eso y de hay lo todo. que es la Pero vida. Jorge, el nadie que no quiere ir a Malvinas es el de acá, el del centro, el de la Sí. capital. Sí. Anda a Chubut, Ah, anda sí. a Río Negro, Sí. andate. Y si lo entusiasmás, ¿y De qué Bahía vas a Blanca hacer? para abajo. Es claro, ¿y qué vamos a hacer? Y no, mirá, podés tener el oficio de esto, podemos trabajar en esto. El tipo se Bueno, entusiasma. El que está acá con la televisión 48 horas por día, viste, con el jueguito, pero Malvinas, ¿qué Nosotros, vas a hablar de a Malvinas? través de, no es idea propia de nosotros dos, sino de otro integrante que es Esteban, el hecho, vamos a las escuelas y le decimos, ¿les gustaría ir a una semana de estudio, intercambio escolar? Porque inclusive sabemos que durante años anteriores a la recuperación de las islas, había intercambios de escuelas que los chicos de allá de las islas venían una Sí, semana acá cierto. y los de acá iban allá. Y venían a la facultad de acá. Claro, Pero es decir, programas de... ahora yo te digo otra cosa. ¿Cómo los ingleses llegaron a Malvinas? Porque para los ingleses es más lejos, ¿eh? Y sin embargo, vinieron, se instalaron, empezaron a trabajar.
trabajar, empezaron a tomar propiedades, empezaron a cultivar, empezaron a poner ovejas, qué sé yo, no sé. Bueno, porque tienen ese criterio de siembra y de proyección, ¿no? Porque ellos han sido colonialistas toda su vida. Ellos viven en un pedacito que son las islas y entonces necesitaban expansión. Eran como los ingleses y los escoceses que vinieron a la Argentina, acá, a Esteban Echeverría, porque Rivadavia les había prometido las tierras para... Y venía un montón de escoceses, 200 y pico de escoceses vinieron acá. Y era un lugar, imagínate, acá no había nada, Jorge, en esa época. Y así empezaron, porque está el espíritu distinto del individuo. O sea, como nosotros acá decimos, vamos a Estados Unidos, vamos a vivir en Estados Unidos. Pues yo me divierto a veces, ¿viste? Porque cuando te comentan, no, porque yo fui a trabajar. ¿Y de qué estás trabajando? No, porque estamos trabajando en un bar, yo trabajo, ¿viste? De 8 a 2 de la mañana, después bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Y bien, alcanzo a pagar el alquiler. Alcanzo a pagar el alquiler. ¿Entendés? Bueno, pero entonces, la vida siempre fue un poco así, ¿no? Sí, Jorge, pero tampoco se la puede, como te podría decir, inventarle que por más que ellos vayan a Europa o vayan a otro país, se van a llenar de plata, van a laburar. La gente que vive lo mismo lo podés hacer acá, pero con toda seguridad. Mirá, el otro día me estaba comentando mi secretaria justamente el yerno de él tiene una empresa importante, el yerno de ella, tenía que un muchacho para que venga a limpiar, no conseguía. Dice, pero ¿cómo no consigue? Digo, mirá, yo tengo un muchacho amigo que está interesado, que quiere trabajar. ¿Le podés decir? Sí, cómo no, sí, yo trabajo. ¿Por qué no? ¿Yo qué voy a ir a limpiar, Jorge? Pero después van a Europa y se ponen a lavar copas o a limpiar los baños. No tienen problema. ¿Entendés? Y acá no tienen. ¿Por qué? No. Y no sé. Bueno, pero ¿no crees que es un poco esto parte de la educación del Estado? Totalmente. Todos somos partícipes. Porque nosotros también somos culpables. Sí. Pará. O sea, el Estado somos todos. Nosotros nos referimos a... Ustedes también. Sí. Y vos estás haciendo todo lo posible, Jorge, de producir un cambio en la gente, pero no todos tienen la misma predisposición. Es mucho más fácil discutir o negar o pensar que tienen otras ideas, pero no modificar esas ideas ni mejorarlas, ¿entendés? O sea, está bien, mirá, yo pienso a lo mejor de una manera de un tipo de 70 años, pero te puedo transmitir mi experiencia y vos acá en conclusión... Bueno, por eso nunca salimos adelante, porque cada uno que va cambiando arranca de cero, no modifica lo que está bien. Está todo mal, pero sin embargo ha estado algo todo bien. Porque no hay políticas de Estado, Jorge. Exactamente. O sea, las políticas se hacen por 20 años, por 30 años. Nosotros hacemos política por 4. Sí, exactamente. ¿Entendés? Entonces vamos a seguir haciendo políticas por 4 años. Cuando vos proyectes una salud por 30 años, proyecten una seguridad por 30 años, proyecten, qué sé yo, no sé, cosas fundamentales. Un camino por 30 años. El flaco cambio, mira, el presidente del Banco Central de no sé qué país hace 20 años que está el tipo. Y tenemos otro que quiere romper el Banco Central. ¿Entendés? El tipo está y maneja el mundo, y cuando vos te enterás que los únicos 3 países en el mundo que no tienen banco central, ¿cuáles son? Decís, pero estamos en otro camino, tal cual. Sin hablar políticamente, ¿no? No, pero evidentemente, o sea, no se clarifican las ideas. Mira, yo te voy a decir una cosa, y perdón si lo hablo de esta manera, pero... Todo respetable. Yo me siento muy orgulloso del intendente que tengo, muy orgulloso. Primero por pertenecer a su gobierno, por haberme dado la confianza. Y por el otro lado, siempre que llegamos a él con algo, de alguna manera nos respondió. Sí. Siempre, Jorge. Sí. O sea, con la causa de Malvinas, fundamentalmente, cuando le acercamos algo, imagínate que conseguimos esa casita para ustedes, que era un taller mecánico. No solo la casita, hoy podemos decir que los veteranos de guerra de Esteban Echeverría hoy pueden visitar Malvinas 4 por año, gracias a la gente que paga sus impuestos, pero principalmente a la gestión del intendente. El reconocimiento del intendente, exacto, de poder de alguna manera, pero no solamente, el reconocimiento también nosotros lo tenemos a ustedes. Donde podemos decir que, podemos decirlo, a ver, estamos hablando de Fernando Grey, ¿no? Sí. Pero podemos decir,
puso hasta un nombre de calle de cada veterano de Sí. Esteban Echeverría. En vida. En vida. En vida que es mucho más meritorio que después de muerto. Ha declarado vecinos ilustres a cada veterano de Esteban Echeverría. Son cosas vos que se ven fijate, muy poco, ¿viste? exactamente, eso yo te iba a decir. Sí. Son reconocimientos para nosotros, a lo mejor ya pasa en lo cotidiano, a lo mejor. Y Comecampo, que es un intendente joven. Sí, porque que no, yo de me la acuerdo guerra que tenía 12 años, 8, 13 años tendría. 10 Ponele. años, 12. Pero ¿sabés qué pasa? Ustedes contagiaron el sentimiento. Te voy a explicar por qué, Jorge. Porque en ese tallercito mecánico, donde ustedes empezaron a tener su lugar, acordate de la calle La Prida, hoy es un centro realmente importantísimo. Sí, tiene su museo. ¿Entendés? Tiene, además de haber tenido un aula, cuando ustedes me dijeron, vamos a hacer un aula, pero ¿a quién se le ocurre hacer un aula? A ustedes se le ocurre hacer un aula, Jorge, nada más. El otro agarra la guita y sabes en qué se la gasta. En cambio, ustedes pensaron hacer un aula para poder dar clases y en ese lugar poder formar gente. Pero ¿Ustedes saben la importancia de ese sentimiento que tienen? Es el que queremos transmitir cuando hablamos, por ejemplo, porque muchas veces en lo que uno tiene que dar como respuestas por haber participado, uno dice, ¿por qué combatí? Cada uno de nosotros siempre nos llevamos a una pregunta de decir, ¿por qué combatí? Y ahí es donde explicamos que fuimos hombres a una temprana edad de nuestras vidas, donde los principios y los valores ya estaban insertados de tal manera que nos habíamos nutrido de cualquier forma con respecto al origen. ¿Por qué? Porque nuestra familia ya nos habían enseñado lo que era el respeto, lo que era el amor y lo que en cierta manera comprendimos de grande lo que era la patria. Porque nosotros teníamos el concepto de cuidar la casa, nuestras plantas, los animales, la familia, respetar al maestro, porque cada vez que íbamos a la escuela estaba mamá o papá representando a ese docente. Ni que hablar el respeto a la bandera, ni que hablar el juramento. Es decir, fuimos creciendo con una enseñanza y un cariño que a la hora del combate nosotros sabíamos por qué íbamos a pelear. Porque nos estaban atacando todo lo que amábamos. O nos estaban quitando la bandera, la tierra, la familia. Todo lo que nos habían inculcado. Todo lo que nos habían inculcado. Entonces, crecimos y que entendimos que la máxima manifestación en nuestras vidas es lo que tuvimos ese privilegio de servir a la patria, aún con las heridas latentes, nos enseñó a que así debemos continuar. Por eso los muchachos están dispuestos a un mate cocido, a llevar la cocina de campaña al más necesitado, porque la guerra nos nutrió y nos generó esa hermandad donde codo a codo, el hermano, la patria es el que está al lado. Por eso un aula, un mate cocido, un chocolate, un pastelito. ¿Qué podemos hacer para seguir brindándole a nuestra comunidad? Que inclusive había un proyecto de que se iba a poner como una sala de primeros auxilios dentro de nuestro centro. Es decir, hay miles de proyectos y nos mantiene vivos. Porque, el que tengo latente yo. Claro. Te cuento el latente, que es la biblioteca. Vamos a ver. Vamos a la biblioteca. Seguro. O sea, cuando vamos a la Feria del Libro, Jorge, vemos más de 500 libros de Malvinas. Vos los has visto, los hemos visto. Eso es lo que tenemos que tratar de conseguir en nuestro centro de Malvinas. El centro me siento Sí, pero es nuestro. es nuestro, es de todos. es de todos. Y hacer una muy buena biblioteca, pidiéndole a las editoriales si tienen algún libro, conseguir mejor precios y demás. Y poder lograr tener esa biblioteca, viste, donde los chicos... Ser orgullo de Ese, Echeverría. te digo, Total. o sea, tenemos 4 añitos más con nuestro intendente. Yo creo que vamos a hacer el esfuerzo, el sacrificio con la colaboración de todos ustedes. Por supuesto. Es tener una buena biblioteca, ¿entendés? Y ha tenido ahí, mucho auge las ferias del libro municipales. Claro. Estamos teniendo sí. muchas. En la nuestra tuvieron en la última feria. Pero, muchachos, eso es una semilla que queda. A veces yo le digo a los escritores, ustedes no saben el privilegio que tiene al escritor, al pintor, al escultor, porque lo que hacen ustedes
traspasa el tiempo. Tal cual. Vos vas a ver una escultura, qué sé yo, Miguel Ángel, que tiene 400, 600 años, no sé, qué sé yo, lo admirás y le estás admirando al autor, a quien lo hizo, ¿entendés? Entonces, eso es muy importante. Si nosotros podemos lograr, que ahora se ha logrado, incorporando a los chicos a nuestra organización, ¿viste?, de veteranos, que vos ya ves a los nietos, ya ves a los hijos, eso es lo que tenemos que fomentar. Porque ahí está la semillita que dijimos que sembraron ustedes. Tal cual. Nada más. Hay que seguir regándola. Pero seguir regándola. Claro, exactamente. Miki, Jorge, vamos espero que te cerrando, haya servido. Pero ¿cómo no va a servir? Esto, Fue la una verdad, charla hermosa. sí. A veces en una charla uno tiene guardadas ciertas cosas, ¿viste?, que tiene que aprovechar momentos Sí. para poder decirlas. Bueno. Vos me diste la oportunidad. Gracias. Y estamos subiendo esto el día viernes, así que Perfecto. ya lo van a poder ver todos. Déjame los datos, así Sí, después sí, lo... sí. Y doctor, permítame decirle que usted en su forma de ser y en su entrega ha hecho de nosotros los veteranos de acá, Esteban Echeverría, que la posguerra sea mucho más llevadera, más cariñosa y siempre estuvo a nuestro lado, así que millones y millones de gracias por ese cariño y ese afecto que nos brindó tantos años. Y Gracias. para los que nos están Agradezco viendo, mucho. les decimos que si Dios quiere, el próximo viernes estaremos con otro invitado acá en esto que se llama Café con Malvinas. Y bueno, ahora lo vamos a tomar tranquilo. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, bárbaro. Nos estamos viendo. Bueno, para que te voy a encargar el café para...